A la 10ª conferencia magistral organizada por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, por la AIDEF. El tema que hoy nos convoca es los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a cargo del doctor Florentín Meléndez. Bueno, la actividad ya se está grabando, tenemos una buena convocatoria, se han inscrito más de 600 personas, así que agradecemos como siempre a todas las instituciones y asociaciones que integran la AIDEF por difundir la actividad dentro de sus países. Antes de comenzar y darle la palabra a la doctora Martínez, cabe recordar las reglas de convivencia que siempre resaltamos. Por favor, mantengan el micrófono apagado. Las cámaras en principio recomendamos que la tengan encendida. Justamente, tenemos un problema. Bueno, ahí está, silenciamos. Por favor, controlen entonces los micrófonos. La actividad, como siempre, también como vamos a dar certificado de asistencia, en el chat pegamos el link donde pueden acceder al formulario para que lo completen y nosotros podamos controlar la asistencia. Tengan en cuenta que en media hora, más o menos, alrededor de las 14:30, el link lo vamos a desactivar. Y al finalizar, también como hacemos siempre, vamos a abrir un espacio de preguntas, de intercambio con el expositor, así que por favor, reiteramos que mantengan los micrófonos apagados. Así que las preguntas o consultas o comentarios pedimos que por favor las formulen por el chat y al finalizar la charla del doctor Florentín Meléndez le vamos a dar lectura. Así que sin más, damos inicio a la actividad. Le paso la palabra a la doctora Esther Amaris Martínez, coordinadora general de la AIDEF y defensora general de Argentina. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse. Hoy tengo el inmenso honor y la gran satisfacción de presentarles al doctor Florentín Meléndez. Ustedes saben que este ciclo de conferencias magistrales ha de darnos la gran satisfacción de ofrecerles a todos y a todas conferencias de muy alto nivel, pero además muy útiles para el trabajo diario. En este caso en particular, me brinda la enorme satisfacción de poder reencontrarme con un gran amigo y un extraordinario profesional, a quien respeto y admiro muchísimo. Por eso hoy es un día de mucha alegría y estoy segura que la conferencia que nos va a ofrecer el doctor Meléndez va a ser, como siempre, ilustrativa, útil y además en sus profundas y férreas convicciones de defensa de los derechos humanos. El doctor Florentín Meléndez es un abogado y notario salvadoreño. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y a su vez es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y también es magíster en Derechos Humanos por esa misma universidad, su Facultad de Derecho. El doctor Florentín Meléndez fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y primer vocal de la Sala en lo Constitucional del año 2009 al año 2018. Y de esas mismas instituciones fue presidente en funciones. Fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí es cuando lo conocí, del año 2004 al año 2010. Comisión Interamericana de la cual también fue presidente. Fue relator de la Comisión Interamericana sobre los derechos de las personas privadas de libertad en las Américas. Por eso es un experto importantísimo sobre el tema que hoy va a desarrollar. También fue relator de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para México, Cuba, Bolivia, República Dominicana, Uruguay y la República Argentina. Fue director del proyecto de cooperación técnica Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en El Salvador. También fue oficial de Derechos Humanos, División de Derechos Humanos, Misión de Observadores de las Naciones Unidas para El Salvador, y fue profesor de Facultades de Derecho
en varias universidades de El Salvador y conferencista en eventos nacionales e internacionales, autor de libros y publicaciones sobre derechos humanos, derecho constitucional y derecho internacional. En la actualidad es subdirector y especialista en derechos humanos del proyecto Derechos y Dignidad que se lleva a cabo en El Salvador y que es auspiciado por Counterpart International en el año 2021. Y él no lo ha dicho, pero tiene algunas cosas muy importantes, como por ejemplo haber escrito sobre la Constitución de su país en un lenguaje accesible para niños, niñas y adolescentes, y además haber realizado experiencias muy lindas de contacto personal con la gente del pueblo para explicarle lo que significaban los derechos humanos y la Constitución de su país. Por eso, hoy tengo el inmenso honor de presentarles al doctor Florentín Meléndez, de quien recuerdo siempre cuando hicimos en la República Argentina, en la vieja escuela penitenciaria, el seminario de validación del documento sobre buenas prácticas referidas a los privados de libertad. Muchísimas gracias, Florentín, por brindarnos tu tiempo y tu sabiduría. Un enorme abrazo y el cariño y el respeto de siempre. Adelante. Bueno, muchas gracias, Estela Maris, especial amiga, Defensora General de la Nación. Muy buenas tardes para ustedes, buenos días aquí en El Salvador. Para mí es el honor de estar con ustedes. Me siento muy honrado de haber sido invitado a este ciclo de conferencias sobre derecho internacional y derechos humanos. Y me siento honrado de que AIDEF y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación Argentina me honra con esta invitación. Gracias por las palabras de introducción, Defensora General. Felicitaciones por el nombramiento como Coordinadora General de AIDEF. Sabe que siempre he sido un colaborador de AIDEF, darles modestamente en lo que sea posible. En esta ocasión voy a conversar con ustedes sobre un instrumento normativo aprobado por la Comisión Interamericana en el año 2008, que son los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. En un primer momento voy a hablar rápidamente de cómo fue aprobado este instrumento por la Comisión Interamericana, cuál fue el proceso que llevó. Luego me voy a referir a la parte medular, que es el contenido de este instrumento normativo, de esta resolución de la Comisión Interamericana. Y en un tercer momento voy a abordar alguna información que espero que les sea útil sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con el tema de las personas privadas de libertad sobre varios países. Jurisprudencia que sirvió de fundamento precisamente para estos principios de la Comisión Interamericana y que ya la Corte Interamericana ha aplicado estos principios en la jurisprudencia más reciente. Yo asumí como miembro de la Comisión en el año 2004 y desde ese momento asumí la relatoría de personas privadas de libertad en las Américas. Que nadie quería asumir esa relatoría porque implicaba definitivamente andar en las cárceles del continente. Y comenzamos a trabajar haciendo visitas en varios países. Visitamos cárceles de aproximadamente no menos de 20 países. Recuerdo que hicimos no menos de 70 visitas a cárceles de distinta naturaleza o centros de internamiento, mujeres, menores de edad, psiquiátricos, condenados a pena de muerte, cárceles militares, policiales, etcétera. Y ciertamente no solo fue una experiencia muy aleccionadora, sino que también son actividades y experiencias que tocan la conciencia, porque uno se da cuenta del estado deprimente y del abandono en que se encuentran las personas privadas de libertad en la región, en términos generales. Salvo excepciones, hay buenas prácticas, por supuesto, que hay que reconocer, alentar y multiplicar, pero generalmente se trata de personas abandonadas por la justicia, abandonadas por la sociedad, muchas veces también abandonadas por su familia, por el Estado.
¿Y quién mejor que ustedes, defensores y defensoras del continente, que conocen esta realidad? Entonces, esto despierta la conciencia, definitivamente. Las visitas a cárceles y estar en contacto con esa cruda realidad, definitivamente que a cualquiera le despierta la conciencia y uno se da cuenta de cómo es posible que vivamos en dos mundos diferentes. El mundo en libertad, con todos los problemas que esto conlleva también, y el mundo que viven las personas privadas de libertad por distintos motivos, pero que en todo caso están a cargo del Estado, porque el Estado es el garante de las personas que están privadas de libertad, es el garante de su vida, de su integridad, de sus derechos. Entonces, cuando asumí la relatoría, yo tenía como mente dejar algo, dejar una huella, dejar un aporte. No solo el tema de las visitas, los reportes, las recomendaciones en el terreno y ver los casos concretos, sino dejar un aporte perdurable. Y fue así como, tomando la línea de la comisión que ya había aprobado una declaración de principios sobre libertad de expresión en el año 2000, yo dije, bueno, es importante actualizar los estándares en materia de protección a los privados de libertad, desarrollarlos más ampliamente y tomar como base especialmente la jurisprudencia, pero también tomar como base todo un proceso de consulta en el que entramos en el continente. Yo recuerdo que el primer trabajo que se hizo, yo me senté durante semanas a elaborar el texto, el borrador, que iba a ser sometido a consulta. Cuando estaba terminando el borrador, hicimos un proceso de consulta muy amplio en todo el continente, desde Canadá hasta Argentina y Chile, pasando por el Caribe, Centroamérica, la región andina. Se consultaron múltiples actores, no solo expertos en temas penitenciarios o carcelarios, sino también facultades de derecho, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o las organizaciones vinculadas con los temas penitenciarios, profesores, investigadores, institutos de investigación, organismos internacionales como Naciones Unidas, organizaciones como el CICR, universidades prestigiosas de Argentina, de Chile, de Estados Unidos y de otros países de la región. Y hubo muchísimos aportes. Fue una riqueza muy amplia de aportes para poder enriquecer este borrador inicial. Fue así como se construyó el borrador final y se sometió a consulta de la Comisión Interamericana en el año 2008. Mi satisfacción fue que el día que aprobamos los principios en la resolución 1 del año 2008, la única observación y el único cambio que hubo al texto final, con el aporte de toda América Latina, expertos y personas que habían sido consultadas, es que solo se le agregó al título buenas prácticas, porque el nombre inicial era Principios sobre la protección de personas privadas de libertad. Pero uno de los comisionados, profesor de Harvard en ese momento, dijo, este instrumento también tiene buenas prácticas, no solo principios. Y de manera acertada, definitivamente, hice esa observación, como lo verán ustedes más adelante, no solo desarrolla normas, principios, sino también tiene el reflejo de buenas prácticas que se han observado, incluso las observamos durante las visitas que hicimos a distintos centros de privación de libertad. Fue así como se aprobó este texto en el 2008. Se ha comenzado a utilizar en la misma Comisión Interamericana, en el sistema de casos, pero también, para sorpresa muy agradable nuestra, los que trabajamos en este esfuerzo, la Corte Interamericana comenzó a invocar estos principios en su jurisprudencia. Entonces, el fundamento de estos principios no solo es el derecho internacional convencional de los derechos humanos, la Convención Americana, el Pacto, los instrumentos declarativos y resolutivos de Naciones Unidas, por ejemplo, como los principios básicos y las reglas mínimas, o como el conjunto de principios para las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, sino también la jurisprudencia misma de la Corte Interamericana. Examinamos muchas sentencias sobre derechos de las personas privadas de libertad y eso nutrió definitivamente los estándares que estábamos actualizando y desarrollando en este nuevo instrumento. Por supuesto, también tomamos en cuenta doctrina, buenas prácticas que nos constaban durante las visitas y también tomamos en cuenta la rica jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en algunos temas
que se desarrollan en este instrumento. Por lo tanto, este instrumento se suma a otros instrumentos resolutivos, declarativos y convencionales y ahora forma parte del Corpus Juris Internacional que regula la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. ¿Cuál es la naturaleza de este instrumento? Este instrumento no es un tratado, no es parte del derecho convencional, no tiene en estricto sentido fuerza jurídica vinculante, pero sí tiene fuerza política y moral vinculante, sobre la base del principio de buena fe, un principio del derecho internacional general que consta en la Carta de la ONU, en la Carta de la OEA, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, principio según el cual todos los estados, miembros de los organismos intergubernamentales, están obligados a cumplir y se comprometen a cumplir de buena fe los compromisos que adquieren al interior de estas organizaciones de las que son miembros. Y ya no se diga la fuerza política y moral que tienen las normas y obligaciones que se desprenden de los instrumentos de derechos humanos, porque hacen referencia a la razón de ser de los estados y de la comunidad internacional. Potenciar de contenido y de realidad la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Entonces, estamos hablando de una resolución de un órgano que no es cualquier órgano. La Comisión Interamericana, por una reforma que tuvo la Carta de la OEA, se convierte en un órgano principal de la OEA. No es cualquier órgano, es un órgano cuasi jurisdiccional, participa en los litigios ante la Corte Interamericana, pero es dentro de la OEA un órgano principal, al igual que la Asamblea General, al igual que la Secretaría General. Entonces, el principio de buena fe cobra más fuerza para los estados miembros de la OEA para respetar estos principios y buenas prácticas de que constan en esta resolución de la Comisión Interamericana. ¿Cuáles son los sujetos favorecidos o protegidos por esta resolución? Esta resolución tiene una característica, entre otras, que lo diferencia de los instrumentos de Naciones Unidas. Y es que el ámbito de aplicación personal de esta resolución va más allá de las personas privadas de libertad por razón de delitos. El artículo 1, o el principio 1, la disposición general, mejor dicho, de esta resolución, adopta el concepto de privación de libertad y de privados de libertad sujetos a la protección del Estado y de la comunidad internacional. Y no solo se refiere a las personas procesadas o condenadas por delito, a los condenados a la pena de muerte, por ejemplo, a los menores infractores de la ley penal, sino también a cualquier otra persona que está a cargo y bajo la responsabilidad de los estados, por motivos diferentes, pero que igual está privado de libertad, de su libertad ambulatoria, y a cargo del Estado. Por ejemplo, las personas que están en hospitales o instituciones psiquiátricas, los menores de edad que están protegidos por razones de orfandad en los asilos de niños huérfanos o niñas huérfanas, los ancianos y ancianas, personas de la tercera edad que están en casas de protección. Entonces, también los migrantes, que no son delincuentes, que infringen leyes administrativas, o los solicitantes de asilo, los solicitantes de refugio, o en general los extranjeros que no están en su país, del cual son nacionales, objetos de privación de libertad. ¿Perdón? Bueno, entonces, esta resolución tiene como objetivo cubrir la protección de una serie de categorías de personas que están privadas de libertad a cargo del Estado. El Estado, ha dicho la Corte Interamericana, es el garante de las personas privadas de libertad. ¿Y cuáles son los estándares que desarrollan estos principios? ¿Cuáles son los estándares que actualizan estos principios? ¿Cuál es el contenido esencial de estos principios? ¿Cuál podría ser la utilidad de este instrumento y cómo desde la defensa pública podemos invocar este instrumento y su contenido en los procesos judiciales o en sede administrativa? En cuanto al contenido, esta resolución de la Comisión Interamericana regula principios rectores. Hay 3 tipos de principios rectores que regula. Regula también y recoge buenas prácticas. Establece un catálogo de derechos y deberes para las personas que están privadas de libertad, pero también un catálogo de facultades, límites y sobre todo prohibiciones de los agentes del Estado que tienen a su cargo los centros de internamiento de personas o de privación de libertad
los vigilantes, los custodios y de todo el personal que trabaja en este tipo de sistemas de privación de libertad. Estos principios de la Comisión tienen tres tipos de principios. Se regulan tres tipos de principios. En primer lugar, los principios generales que hacen referencia a los derechos de las personas privadas de libertad en toda circunstancia. En segundo lugar, los principios relacionados con las condiciones de privación de libertad. Y en tercer lugar, otro grupo de principios que hace referencia a los sistemas de privación de libertad. Me voy a referir en un primer momento a los principios generales que estableció la Comisión Interamericana, recogiendo, por supuesto, las disposiciones convencionales, la jurisprudencia, la doctrina internacional. A diferencia de Naciones Unidas, que cuando comenzó desde los años 50 a adoptar este tipo de instrumentos para proteger personas privadas de libertad, que recogió como principio rector el principio de la no discriminación de las personas privadas de libertad, en el sistema interamericano la Comisión privilegió el principio del trato humano, no el principio de no discriminación. Por supuesto, está incorporado en este instrumento el principio de no discriminación, pero se privilegió como punto de partida, como premisa fundamental, como principio rector, el principio del trato humano, ¿ya?, del cual se desprende la obligación para los estados de tratar humanamente a las personas que están bajo su responsabilidad, con respeto a la dignidad humana, con respeto a sus derechos, libertades y garantías fundamentales, en razón de su calidad y de su naturaleza de ser humano, en razón de que las personas privadas de libertad, incluso las personas condenadas, son sujetos de derechos, son titulares de derechos. Y por supuesto, por razón del procesamiento o de una condena por comisión de un delito, se ven limitados o restringidos en determinados derechos, particularmente la libertad ambulatoria. En estos principios de la Comisión se establece que los estados deben proteger a todos los privados de libertad contra cualquier tipo de amenaza, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, castigos, violencia sexual, castigos corporales o colectivos, que serán tratadas estas personas en condiciones de igualdad, y de igual manera los tribunales tendrán que ser tratadas y consideradas estas personas en condiciones de igualdad. Protege a estas personas sobre cualquier manifestación de discriminación por múltiples condiciones: origen étnico, racial, nacionalidad, sexo, edad, opiniones políticas, orientación sexual, discapacidad, género, etc. Se establece también el principio de protección de todas las personas frente a detenciones ilegales y arbitrarias, es decir, frente a aquellas detenciones o privaciones de libertad que no cumplen los requisitos formales que establece la Constitución y la ley, detención ilegal, o aquellas detenciones que se practican fuera del marco de la ley, sin fundamentación alguna, detenciones arbitrarias. También se establece que la ley deberá prohibir la incomunicación coactiva y que deberá prohibir también todo tipo de privación de libertad secreta, porque estos constituyen tratos inhumanos, crueles y degradantes. Se hace referencia a los principios de determinadas categorías de personas privadas de libertad. Se refiere a mujeres privadas de libertad, a extranjeros, migrantes, solicitantes de asilo o refugio, menores de edad, poblaciones indígenas, personas con discapacidad, etc. Por ejemplo, cuando se refiere a los menores de edad infractores de la ley, la Comisión Interamericana establece que la privación de libertad de niños y niñas solo debe aplicarse como último recurso, con estricto criterio de excepcionalidad, ¿ya?, por un periodo mínimo estrictamente necesario, siguiendo, por supuesto, la doctrina de la protección integral y el principio del interés superior de la niñez, que está recogido, entre otros instrumentos, fundamentalmente en la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, y ahora desarrollado en varias constituciones y legislaciones nacionales. También se establece respecto a las poblaciones indígenas, que cuando se impongan sanciones penales a miembros de los pueblos indígenas, deberá darse preferencia, cuando ello sea procedente según la legislación nacional, a ciertos tipos de sanción distintos al encarcelamiento, conforme a la justicia consuetudinaria. Cuando se refiere, por ejemplo, a las personas con discapacidad física o discapacidad mental,
los principios de la Comisión Interamericana establecen una serie de medidas especiales a las cuales tienen derecho este tipo de personas. Se plantean, por ejemplo, que los estados deben brindar servicios alternativos de salud y que se debe garantizar al máximo la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, especialmente mental, que la mera discapacidad no deberá justificar bajo ninguna circunstancia la privación de libertad. También la Comisión Interamericana, y esto es muy importante, tiene que ver mucho con el ejercicio de la defensa pública penal, se refiere a la libertad personal como regla general en los procesos judiciales, a la privación o prisión preventiva como excepción, y a las medidas alternativas o sustitutivas de la privación de libertad. En primer lugar, la Comisión establece que se debe garantizar la libertad personal como regla general, tal como lo establece el artículo 7.5 de la Convención Americana, o el 9.3 del Pacto, o el desarrollo rico de la jurisprudencia, particularmente en casos contra Ecuador, que lo vamos a ver más adelante. Ahí está desarrollado estos criterios y este principio de aplicación de las medidas privativas de la libertad como una excepción necesaria. Se establecen estos principios de la Comisión que la privación o prisión preventiva de la libertad como medida cautelar y no punitiva deberá obedecer a los siguientes principios. En primer lugar, al principio de legalidad, al principio de presunción de inocencia, al principio de necesidad y al principio de proporcionalidad, en la medida estrictamente necesaria en el contexto de una sociedad democrática. Respecto a la privación preventiva, la Comisión Interamericana establece en estos principios que ésta solo procederá, primero, para asegurar que no se impedirá con la libertad del imputado el desarrollo de las investigaciones, y segundo, que no se eludirá la acción de la justicia siempre y cuando, y aquí viene una garantía del debido proceso incorporada en estos principios, siempre y cuando la autoridad competente fundamente, motive o razone su existencia. Este es un requisito indispensable del debido proceso, la motivación de una resolución que afecte la libertad personal, como es la privación preventiva de la libertad. También se hace referencia a las medidas sustitutivas o alternativas de la prisión, tal como lo desarrollan los principios de Naciones Unidas, las reglas de Tokio, por ejemplo, y en la Convención y el Pacto, que también aparece desarrollado, aunque no exhaustivamente, el tema de las medidas cautelares. Se establecen que por disposición de la ley se deben incorporar una serie de medidas alternativas o sustitutivas de la privación de libertad y que se debe promover la participación de la sociedad y de la familia. También en estos principios de la Comisión Interamericana se hace referencia a un tema muy importante que tiene que ver con la retardación de la justicia, que es uno de los problemas estructurales que están arraigados en muchos sistemas judiciales nacionales. La retardación de la justicia. Ustedes son testigos de esto. Especialmente la retardación de la justicia en los procesos donde se juzga a gente pobre, a la gente humilde de nuestros países, la que no tienen posibilidad de adquirir en los procesos judiciales condiciones de igualdad de trato con el resto de población procesada que no está en situación de vulnerabilidad por razón de su pobreza, de su analfabetismo, etc. Se hace referencia entonces al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. La Comisión aquí tomó no solo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, esto viene de más atrás, viene de la jurisprudencia del Tribunal Europeo, en los primeros casos que desarrolló el Tribunal Europeo desde los años 60 incluso, mucho antes que la Corte Interamericana, cuando desarrolló esta garantía del plazo razonable en el juzgamiento y que deberá tomarse en cuenta para asegurar la garantía del plazo razonable, la complejidad del caso, en segundo lugar, la actividad procesal del interesado, y en tercer lugar, la conducta que observa la autoridad judicial. También, por supuesto, se hace referencia al derecho que ustedes ejercen, defensores y defensoras públicas, el derecho a la defensa, el derecho a la asistencia letrada, ¿verdad? Y aquí prácticamente se replica el texto de la Convención Americana,
el derecho que tienen de nombrar por sí mismo a un defensor, o que lo nombre su familia, o el derecho a un defensor proporcionado por el Estado, el defensor público o defensor de oficio en su caso. Y las garantías procesales que acompañan el derecho a la defensa, como es el derecho a comunicarse con su defensor en forma confidencial, sin dilaciones o limitaciones injustificadas de tiempo, desde el momento mismo de la captura y antes de su primera declaración. Por lo menos, esa garantía es básica y fundamental para la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, que antes de rendir su primera declaración debe tener acceso a contacto con un defensor. Y si eso no fuera posible, con un defensor público. También la comisión se refiere, entre otras garantías, no voy a hacer referencia a estas otras garantías, el derecho a interponer un recurso, etcétera, ¿no? Garantías procesales. Se refiere, por ejemplo, a las personas extranjeras que llegan a un país del cual no son nacionales. Aquí entra en juego también el derecho internacional, consular o diplomático. Se establecen estos principios que las personas extranjeras privadas de libertad deben ser informadas sin demora y antes de rendir su primera declaración ante cualquier autoridad del derecho que tienen al contacto y a la asistencia consular o diplomática, y del derecho que tienen a que se les notifique de manera inmediata al consulado o a la embajada de su país que está privado de libertad. Y por supuesto el consecuente derecho que tiene a comunicarse libre y privadamente con funcionarios consulares o diplomáticos de su país. También la Comisión Interamericana se refiere al control de la ejecución de la pena y establece que este control a cargo de la autoridad judicial debe ser periódico, debe estar a cargo de jueces y tribunales competentes, independientes e imparciales, y que el Estado debe garantizar todos los medios y los recursos necesarios para la eficacia de este control en la ejecución de la pena. Esto tiene muchísimo que ver con el estado de hacinamiento, sobrepoblación de muchas de las prisiones en el continente. El retardo en el control de la ejecución de la pena, se vence el plazo para obtener beneficios penitenciarios y por la lentitud de las autoridades judiciales o por los obstáculos que tienen y falta de recursos o falta de personal, las personas privadas de libertad o condenados ya por delito no pueden tener acceso a estos beneficios contemplados en la ley. Me quiero referir rápidamente a un segundo tipo de principios, que son los principios relativos a las condiciones de privación de libertad. Este es el segundo grupo de principios. Aquí se hace referencia a los derechos, restricciones y deberes de las personas privadas de libertad, a los requisitos para el ingreso, para el registro inicial de un privado de libertad a un centro de internamiento, al examen médico, a las condiciones y derechos que tienen en materia de alimentación, de agua, de albergue, actividades culturales, educativas, actividades laborales que tienen que ver con la reinserción, readaptación o rehabilitación social, la libertad religiosa, la libertad de expresión, el contacto con el mundo exterior y las reglas que limitan la vida en prisión. Pero también los principios hacen referencia a tres aspectos fundamentales que voy a desarrollar brevemente. Primero, a la salud en las prisiones, que es un tema gravísimo en el continente. El abandono que hay en esta materia, la salud en las prisiones. En segundo lugar, las medidas sugeridas contra el hacinamiento carcelario, sobrepoblación. Y tercero, la separación de categorías, que está directamente vinculado con el tema de la violencia carcelaria. En primer lugar, la salud en las prisiones. Hay jurisprudencia ya de la Corte Interamericana sobre la salud en las prisiones. Ya voy a hacer referencia a esto un poco más adelante. Se establece, por ejemplo, que las mujeres y las niñas que están privadas de libertad deben tener derecho a una atención médica especializada, ginecológica o pediátrica, según el caso, y que respete sus necesidades en materia de salud reproductiva. Se establece que se debe tener atención adecuada, idónea, antes, durante y después del parto, y que bajo ninguna circunstancia, salvo un caso de extrema necesidad insuperable por la ciencia médica, no podrán los niños nacer en establecimientos de internamiento carcelario. Es prohibido.
y que jamás tampoco se va a registrar si se da eventualmente una excepción de esta naturaleza. Nunca se va a registrar que un niño o una niña nació en un lugar o en un establecimiento de privación de libertad. También viendo algunas buenas prácticas que observamos en algunos países, se establece que los estados deben establecer guarderías infantiles para los niños de corta edad que acompañen a sus madres en los lugares de internamiento, con personal calificado, siempre y cuando tomen como parámetro el interés superior de la niñez para la protección y el resguardo de los niños que están también a cargo del Estado. En cuanto a las medidas contra el hacinamiento, se establece que se definirá por el Estado no solo el número de plazas disponibles, sino también el número de plazas ocupadas en cada centro de internamiento, en cada centro penitenciario. Que esta no es una información secreta, no es una información confidencial, no es un secreto de Estado, no debe ser un secreto de Estado, sino que es una información pública y debe ser del dominio público. Dado que la sobrepoblación, según la Corte y según la Comisión Interamericana, constituyen en sí mismo un trato cruel, inhumano o degradante. Y sobre este tema del hacinamiento se establece que los jueces paralelamente deben adoptar remedios, medidas eficaces para combatir o minimizar el impacto del hacinamiento. Por ejemplo, la aplicación oportuna de los beneficios penitenciarios, la libertad condicional, por ejemplo, o la aplicación de las medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva. Situación que tampoco ocurre en la región, en muchos países de la región. Porque en la práctica lo que se observa es la regla a la inversa, como está en la Convención Americana y en los principios de la Comisión Interamericana. La regla general es la privación de libertad. Y la excepción es precisamente el ser procesado en libertad. En cuanto a la separación de categorías, estos principios establecen distintos tipos de categorías que deben ser separados y su separación debe ser asegurada y garantizada en toda circunstancia. Se plantea que deben ser alojados en lugares diferentes o secciones diferentes según el sexo, la edad, según el motivo o la razón de la privación de libertad, según la necesidad de proteger la vida o la integridad de las personas que están privadas de libertad o del mismo personal de custodia, tomando en cuenta las necesidades especiales también que tienen algunas personas y la situación de seguridad interna de las prisiones. Se establece que se dispondrá especialmente de la separación de mujeres y hombres. Yo recuerdo que visité un centro penitenciario en donde en horas del día habían dos secciones, la sección de hombres y de mujeres, y en horas del día abrían la puerta que comunicaba las dos secciones y las mujeres entraban a la sección de hombres y los hombres entraban a la sección de mujeres. Y en ese mismo centro penitenciario me encontré con 17 personas con enfermedades psiquiátricas médicamente declaradas que estaban conjuntamente conviviendo con condenados, con procesados, con mujeres, ¿verdad? Era una mezcla completa. Yo tuve la oportunidad en esa visita que hice de hablar con el presidente de la República y dramáticamente le planteé ese tema gravísimo y le recomendé que inmediatamente tomara medidas para hacer esa separación en esa situación muy particular, excesivamente, extremadamente grave. De igual manera, encontramos en otras cárceles superpobladas. Visité la cárcel más poblada del continente y me encontré menores de edad en un centro penitenciario. Nos encontramos con personas de pueblos indígenas con edades mayores a los 90 años que estaban privados de libertad, durmiendo en baños, en sanitarios, con cartones porque no había espacio. Pero al lado del centro penitenciario había un anexo donde estaban los abogados y los narcotraficantes en amplios salones con todas las comodidades posibles, a diferencia del contraste que tenían al lado. Esto refleja mucho de la inadecuada política de separación de categorías
que lleva a casos extremadamente graves, como lo que estoy relatando y de lo que me acuerdo ahora, ¿no? También la separación de niños, niñas con adultos, por supuesto, de jóvenes y adultos, la separación de adultos mayores, el común criterio de separar procesados y condenados, y también es muy importante la separación de personas privadas por razones civiles y por razones penales. Es importante también tomar en cuenta otro criterio de la Comisión Interamericana de separar a los migrantes privados de libertad que no son delincuentes, salvo por supuesto que hayan infringido una ley penal, ¿verdad? Pero han infringido una ley administrativa y son recluidos juntamente con procesados o condenados. ¿Verdad? Separar a los migrantes, separar también a los solicitantes de asilo, a los solicitantes de refugio. Por lo tanto, según la Comisión, la separación de personas privadas de libertad debe ser utilizada para justificar ningún tipo de discriminación, ni un tipo de castigo, tortura de personas privadas de libertad. Por último, me quiero referir al tercer grupo de principios de la Comisión Interamericana, a los principios relativos a los sistemas de privación de libertad. Aquí se hace referencia al personal, al perfil del personal que deben tener y que los estados deben garantizar en los centros de privación de libertad, a los registros corporales, al régimen disciplinario, las sanciones disciplinarias a los internos, a las medidas de aislamiento o de incomunicación y a los criterios para el uso de la fuerza y de las armas. En primer lugar, cuando se hace referencia al personal, ¿qué perfil debe reunir el personal de dirección, de custodia o vigilancia de un centro de privación de libertad, de un centro penitenciario? En primer lugar, debe ser seleccionado más que por su capacidad profesional, que debe reunir, por supuesto, esos requisitos, la idoneidad para el cargo. Se debe tomar en cuenta su integridad ética y moral, la sensibilidad que tenga el personal a las cuestiones de la diversidad cultural y a las cuestiones de género. Por eso se exige que estos centros deben estar integrados por personas de uno y otro sexo y que en todo caso deben ser de carácter civil en una sociedad democrática. Esa es la exigencia. Por lo tanto, es prohibido que los cuerpos de policía que están preparados para la seguridad pública y los cuerpos de las Fuerzas Armadas o militares que están preparados para la defensa nacional no estén vinculados con los centros de internamiento, ya sea como cargos de dirección, como cargos de custodia o vigilancia. Es una prohibición establecida en estos principios. Esto va en consonancia con otros instrumentos internacionales, por supuesto. También se establece que en los lugares de privación de libertad para mujeres, la dirección, la vigilancia y la custodia del personal de los internos, de las internas, debe ser exclusivamente personal femenino. Y por supuesto, todo el personal que está involucrado con estos establecimientos debe recibir capacitación en derechos humanos, debe recibir capacitación y sensibilización sobre derechos y prohibiciones en el ejercicio de sus funciones, sobre los principios y reglas nacionales e internacionales relativos al uso de la fuerza y el uso de las armas. Es decir, no solo tomar en cuenta las facultades que tienen los custodios excepcionalmente de poder usar la fuerza o incluso en un caso de extremada violencia usar las armas en casos de legítima defensa, por ejemplo, sea para su propia persona o para los internos o para el resto del personal o para las visitas. Pero en todo caso, lo más importante es que el personal esté capacitado en qué es lo que no puede hacer. No solo en qué es lo que está facultado a hacer, sino qué es lo que nunca puede hacer, usando la fuerza y usando las armas letales. Y qué deberes tiene que cumplir cotidianamente para ejercer adecuadamente esa facultad excepcional y extraordinaria que le confieren los mismos instrumentos internacionales y las constituciones o leyes de nuestros países. En segundo lugar, los registros corporales, la inspección de instalaciones y otras medidas que están reguladas en estos principios sobre sistemas de privación de libertad. Se establece que todo tipo de registro corporal
a un interno o interna o a una visita, ¿ya?, debe obedecer a ciertos criterios. En primer lugar, la estricta necesidad. En segundo lugar, la razonabilidad. Y en tercer lugar, la proporcionalidad. Necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Yo pude ver lo que me acuerdo de algunas de las visitas. Estaba en un centro de un país X, un centro de internamiento, un centro penitenciario para mujeres, donde era día de visita, era un domingo, y estaba lleno el lugar con familiares que estaban visitando y hacían ruedas familiares, y en una rueda de estas estaba llorando una niña. Yo me acerqué a hablar con la familia y logré poder obtener información de por qué estaba llorando esta niña. Porque había sido objeto de un registro intrusivo, de una práctica intrusiva, anal y vaginal. Una niña de como unos 10, 12 años, me recuerdo. Por supuesto que inmediatamente esto se comunicó no solo al director, a la directora del centro penitenciario, sino al ministro de Justicia de ese país. Una práctica, una mala práctica definitivamente que debe ser erradicada en cualquier centro. Ahora existe la tecnología. También vimos buenas prácticas en otros países, en raros países. El uso de la tecnología para evitar este tipo de malas prácticas, prácticas aberrantes como los registros intrusivos. Entonces en la Comisión Interamericana se establecen estos criterios. Se establece que se practicarán en todo caso cuando se practiquen en condiciones sanitarias adecuadas por personal calificado del mismo sexo y deberán ser compatibles con la dignidad humana en todas circunstancias. Pero que los estados tienen que esforzarse para obtener y utilizar medios alternativos. No solo el arco para detectar metales, sino también en otros países vimos una tecnología más avanzada. Sentaban a una persona en una silla y pasaba un escáner, te hacía un escáner, y ahí detectaba si llevaba droga en el estómago, si llevaba armas o cualquier objeto ilícito. Incluso por cuestiones de sentido común se pueden también idear buenas prácticas. La vimos en una cárcel, una buena práctica. Por supuesto que para esto se requieren condiciones de infraestructura adecuadas y que no sean cárceles sobrepobladas. Por ejemplo, en una cárcel sobrepoblada había un día de visitas que entraban 14,000 personas un día de visita. Solo de visitas 14,000 personas. Para controlar el ingreso de 14,000 personas es muy difícil. Pero en otros centros donde hay menos población carcelaria, es posible por sentido común llevar adelante ciertas buenas prácticas para sustituir los registros corporales. Por ejemplo, recuerdo, en una cárcel está el área de los internos y el área de las visitas. Pero para pasar del área o del patio de los internos a un salón de visitas, se pasaba y se entraba a un salón. El interno era desnudado completamente, en privacidad, desnudado completamente, ahí dejaba su ropa y luego se ponía una ropa exclusiva para la visita que estaba ahí colgada, salía del salón de visita, luego entraba nuevamente al salón cuando terminaba la visita, se quitaba su ropa, se ponía la otra ropa y entraba a su área de reclusión. Esta es una buena práctica que sustituye los registros corporales indebidos, ilegales, violatorios de la dignidad, de los derechos de las personas, pero también evita el uso de recursos, tecnología, y puede ser utilizado como bien se utilizaba en esa cárcel, que yo me acuerdo de esa buena práctica. Por lo tanto, se establece que los registros intrusivos vaginales y anales serán prohibidos por la ley, según la Comisión Interamericana. En cuanto al régimen disciplinario y a las sanciones disciplinarias para los internos o internas, se dice que estos procedimientos de deducción de responsabilidad disciplinaria siempre deben estar sujetos a control judicial y deben estar previamente establecidas en la ley, principio de legalidad, y deben obedecer las garantías básicas del debido proceso, la garantía de audiencia, el derecho a defenderse, el derecho a aportar pruebas, a comprobar su inocencia, etc. ¿no? En cuanto a medidas de aislamiento, también yo pude ver en las visitas este tipo de sanciones, incluso en cárceles de mujeres. La Comisión Interamericana establece que se prohibirán por ley, por los estados, especialmente, dice, las medidas de aislamiento o incomunicación de mujeres embarazadas, de las madres lactantes o madres que conviven con sus hijos y de los menores privados de libertad, los menores de edad privados de libertad. Y que solo excepcionalmente se puede permitir
el aislamiento relativo, no la incomunicación absoluta, coactiva, sino relativo, con cierto contacto con el mundo exterior, por ejemplo, con su mismo defensor, en casos muy excepcionales y necesarios, razonables, como último recurso, por ejemplo, para garantizar la seguridad interna en un establecimiento. Por ejemplo, para evitar un acto grave de violencia. Alguien puede matar a otro interno en su misma celda. Por razones médicas también, para evitar el contagio de una enfermedad epidémica o pandémica, ahora que está en vivo todavía la pandemia, ¿no? Entonces, este tema del aislamiento, que es muy delicado porque es un trato cruel, inhumano, solo se puede permitir bajo control estricto en casos estrictamente necesarios, justificados y debidamente motivados. Y por último, me quiero referir a los criterios para el uso de la fuerza. Ya Naciones Unidas y la Corte Interamericana en su jurisprudencia ha hecho referencia a los principios y reglas para utilizar la fuerza y las armas. Solo se podrá utilizar excepcionalmente y de manera proporcionada en casos de gravedad, en casos de urgencia y de estricta necesidad, como un último recurso, después de haber agotado previamente los recursos ordinarios de que disponen para contener actos de violencia, por ejemplo. Y solo puede estar justificado para proteger la vida de las personas o, en casos graves, la integridad personal. Por supuesto que estas facultades de usar la fuerza siempre tienen que estar sujetas a supervisión estricta y a deducción de responsabilidades penales. También en este instrumento de la Comisión Interamericana se establece la prohibición de sanciones colectivas, las medidas para combatir la violencia carcelaria, cómo enfrentar situaciones de emergencia carcelaria, cómo deben ser investigadas y sancionadas los excesos del personal contra los internos e internas y criterios para interpretar estos principios. Por lo tanto, estos principios de la Comisión Interamericana fueron desarrollados, como decía al principio, tomando como fundamento la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y voy a citar ahora, valiéndome de algunas láminas que vamos a mostrar en la pantalla, algunos casos como referencia, para que ustedes puedan consultarlos y se les facilite la consulta. Vamos a ver 24 casos de 7 países. No son los únicos países ni son los únicos casos, pero sí son los casos más relevantes donde pueden encontrar ustedes distintos tipos de información. Les voy a decir rápidamente a qué se refiere cada uno de los casos para que se facilite la búsqueda. Tenemos, por ejemplo, 8 casos contra Argentina que están vinculados con condiciones carcelarias, con derechos de personas privadas de libertad. Por ejemplo, el caso Bulacio contra Argentina, que es un caso de tortura y ejecución de un menor de edad. El caso Bueno Alves, que es un caso de tortura. El caso Bayarri, que también es otro caso de tortura. El caso de las cárceles de Mendoza, que es un caso de tortura. Es un caso de penas perpetuas para menores de edad, en donde la Defensa Pública de Argentina tuvo un papel muy importante. Estela Maris, por supuesto, y los defensores y defensoras públicas de Argentina tuvieron un papel muy relevante para enfrentar este tipo de prácticas incompatibles con la Convención Americana y con los estándares de la jurisprudencia de la Corte, imponer penas perpetuas a menores. El tema de las cárceles de Mendoza también tiene que ver con las condiciones infrahumanas en las prisiones. Yo visité varias veces ese centro penitenciario, había habido ejecuciones de internos entre ellos mismos, una violencia carcelaria, un abandono de la prisión, y según tuve noticias como que ha habido mejoras humanitarias en esa prisión, en ese centro penitenciario. Espero que el trabajo de la comisión haya incidido modestamente en este restablecimiento de derechos. También el caso Perrone y Prekel, que es un caso de detención ilegal y detención arbitraria. El caso Hernández, que es un caso de salud en la prisión. El caso López y otros, que es un caso de traslado de internos de un centro penitenciario a otro. Y el caso Jenkins, que es un caso de prolongación de la privación de libertad. Solo en estos casos de Argentina ven ustedes distintas categorías temáticas, distintos temas tratados por la jurisprudencia de la Corte. Vamos a ver en una siguiente lámina otros países en donde la Corte Interamericana conoció, por ejemplo,
estos 6 casos contra Ecuador, que son muy importantes, estos casos especialmente en materia de prisión preventiva, debido proceso, plazo razonable. Por ejemplo, el caso Suárez Rosero, es un caso de incomunicación coactiva. El caso Benavides Ceballos, que es un caso de tortura y ejecución extrajudicial. El caso Tibi, que es un caso muy conocido, un caso de tortura y de condiciones infrahumanas, condiciones carcelarias. El caso Acosta Calderón tiene que ver con garantías del debido proceso. El caso Chaparro Álvarez, que es otro caso de incomunicación. El caso Herrera Espinosa debería decir, es un caso de tortura. Vamos a ver en otra lámina otros casos de otros países, por ejemplo, de mi país, El Salvador, el caso Agapito Ruano, que es un caso vinculado con la defensa pública, un caso de detención arbitraria, de tortura, de condena penal con graves violaciones al debido proceso. Tenemos Honduras, 2 casos muy importantes, el caso Pacheco, Teruel y otros. En este caso se dio en un centro penitenciario. Yo visité ese centro casi inmediatamente después de los eventos. Había un grupo de jóvenes que estaban internos en un salón, hacinados completamente, y se incendió ese salón, esa área destinada para ellos, cerrada completamente, sin acceso a luz ni aire. Se incendió un cortocircuito. Ellos pidieron auxilio, todo el mundo vio las llamas, nadie abrió la puerta, nadie salió. 107 jóvenes murieron calcinados ese día. Cuando yo hice esta visita todavía había olor a putrefacción en ese salón. Ese día también yo tuve oportunidad en esa visita de hablar con el presidente de la República, porque generalmente cuando hacíamos de parte de la Comisión Interamericana algunas visitas, podíamos tener acceso a alguno que otro presidente o vicepresidente o ministro para elevar al más alto nivel alguna recomendación o por lo menos hacerle ver lo que estaba pasando. Un día recuerdo que un presidente de la República de un gran país, de un país enorme, estaba planteándole los casos de tortura que había en su país. Y suspendió la reunión, se levantó y terminó la reunión porque me dijo que era inaceptable que la Comisión Interamericana acusara a ese país de la práctica de la tortura. O sea, no existe tampoco ni la más mínima sensibilidad o apertura de escuchar a algún funcionario internacional de derechos humanos, de hacerle ver qué es lo que está pasando en sus prisiones. Porque no les interesan las prisiones generalmente. Esa es mi sensación, esa es la sensación con la que quedé. No hay interés por las prisiones, mucho menos por humanizar las prisiones o por convertirlas en escuelas de cambio, salvo excepciones y buenas prácticas que las hay definitivamente. También el caso López Álvarez contra Honduras, que es un caso de condiciones carcelarias infrahumanas. El caso de México, García, Cabrera y Montiel Flores, que es un caso de tratos crueles, inhumanos y degradantes. El caso Vélez Lor contra Panamá, que es un caso de migrantes, de un migrante que fue detenido y fue condenado por violación a una ley migratoria y tratado como un delincuente. Y por último vamos a ver los casos contra Perú. Perú tiene muchísimos casos en la Comisión Interamericana, igual que Colombia y Guatemala. Son quizás los 3 países que más han sido juzgados y determinada su responsabilidad por varias violaciones de derechos humanos. En este caso tenemos el caso de Loaiza Tamayo, que es un caso de incomunicación y de aplicación de la jurisdicción militar. El caso Castillo Petrucci, que es un caso de detención-desaparición. El caso Gómez, hermano Gómez Paquillaurri, que es un caso de tortura y ejecución extrajudicial. El caso Teresa de la Cruz Flores, que es un caso de tortura y de condena penal por jueces sin rostro. En algún momento, en la etapa de Fujimori, se pusieron de moda los jueces sin rostro, o sea, contra el juez natural, el juez independiente, competente e imparcial. Y el caso García Asto y Ramírez Rojas, que es un caso de ejecución extrajudicial, incomunicación y uso de la fuerza y de las armas. Como ustedes podrán ver en este catálogo de jurisprudencia, 24 casos si no me equivoco, hay distintos temas en donde ustedes pueden buscar esa jurisprudencia. Yo espero que esto sea útil, quizás lo más útil que yo puedo dejarles en esta conferencia,
para que se les facilite a ustedes la búsqueda de jurisprudencia y puedan utilizar la jurisprudencia en los litigios, en los casos concretos en los que ustedes participan. Quiero agregar únicamente para terminar que no solo la jurisprudencia en el sistema de casos hace referencia a las personas privadas de libertad, sino que también hay 4 opiniones consultivas de la Corte Interamericana que les recomiendo consultar, si no las han consultado, 4 opiniones consultivas vinculadas con personas privadas de libertad. La 887, que se refiere al habeas corpus, la 9-87, que se refiere a las garantías en los estados de emergencia o estados de excepción, garantías judiciales, perdón, la 17-2002, que se refiere a la protección de la niñez, y la opinión consultiva 18-2003, que se refiere a la protección de los migrantes. Jurisprudencia y opiniones consultivas están a disponibilidad de ustedes, de los defensores públicos del continente, para poder potenciar más su trabajo en la defensa pública, invocar la jurisprudencia, invocar las opiniones consultivas, invocar la doctrina de la Comisión Interamericana, invocar los principios y buenas prácticas para la protección de las personas privadas de libertad en las Américas, de una manera armónica, con una visión garantista, humanista, con una visión de integración sistemática, evolutiva, de tal manera que ese ejercicio intelectual que ustedes deben hacer en los procesos, en sus alegatos escritos o sus audiencias orales, les permita extraer el efecto útil de la jurisprudencia, el efecto útil del derecho internacional convencional, el efecto útil de las opiniones consultivas y de los instrumentos resolutivos y declarativos como la declaración como los principios de la Comisión Interamericana sobre Personas Privadas de Libertad. El reto entonces es tener esa visión mucho más amplia, un horizonte mucho más amplio, no solo invocar la disposición legal específica para el caso concreto, sino trascender de esa práctica tradicional. Invocar la Constitución, eso en primer orden. Siempre hay que invocar la Constitución, porque ahí está la fuerza primaria del derecho y de la justicia. Y en consonancia con ello, por supuesto, el derecho internacional convencional, la jurisprudencia, las resoluciones, las declaraciones en materia de derechos humanos. Yo les agradezco la atención que me han prestado, la invitación y el honor de estar con ustedes, y podemos entrar a conversar o opinar, o si no están de acuerdo con cuestiones que he planteado, pues bienvenida sea cualquier opinión de ustedes. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Florentín Meléndez. La verdad que interesantísimo lo que ha mencionado. Bueno, estamos viendo acá en el chat. Ya estamos llegando a la hora de finalización de esta actividad. Así que, bueno, le pasaría la palabra a la doctora Estalia Maris Martínez para que haga el cierre. Adelante, doctora. No sé si me escucha, doctora Martínez. No se escucha, doctora. Está sin audio, sin micrófono. Culpa mía, ya lo he solucionado. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Florentín. Ha sido una exposición sumamente útil, llena de insumos que no me cabe ninguna duda. Los y las defensores y defensoras públicas van a saber utilizar, y además que merece una reflexión. Habiendo pasado largamente una década desde el momento en que la Comisión Interamericana aprobó esa resolución sobre buenas prácticas, lamentablemente al día de hoy todavía tenemos numerosos lugares en nuestra América, numerosos centros de privación de libertad, donde la defensa pública tiene que actuar y tiene que luchar
para evitar que se sigan violando derechos humanos. Me parece, insisto, utilísimo todo lo que nos has brindado y les recuerdo a todos que esta conferencia ha sido grabada y que van a poder acudir nuevamente a ella si necesitan repasar alguna información, puesto que va a permanecer en la página de AIDEF. Sin más comentarios, quiero agradecer nuevamente, Florentín, tu experiencia, todo lo que nos das para mencionarte, que tanto AIDEF como el Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina te sigue contando como un colaborador privilegiado, por lo cual probablemente a la brevedad te volvamos a convocar. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y a todas por su conexión y por el seguimiento de esta interesantísima conferencia. Hasta pronto, muchas gracias. Un saludo para todos y todas. Un abrazo.